Amados hermanos, como orábamos al Señor, esta mañana estamos terminando la exposición de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Han sido casi 100 clases, 96, 97 clases las que se han dado sobre esta exposición de estas doctrinas fundamentales en las cuales nosotros creemos. Y hoy estamos terminando con el último párrafo de este capítulo del juicio final. Y quiero que para terminar ese último párrafo, el párrafo número 3, podamos leer los dos anteriores. Simplemente nos va a servir de recordatorio. El primer párrafo, les recuerdo, tiene como tema el establecimiento del día del juicio final, como también lo llama la Escritura, el día del Señor. Dice entonces ese párrafo número 1 de la siguiente manera: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. El segundo párrafo tiene como tema el propósito de enfatizar de que ha establecido un día ha establecido, y esto dentro de la declaración sobre qué es lo que pensamos de este juicio final, en contraposición con otras interpretaciones que nosotros no vemos apegadas a las Escrituras de varios juicios, varias resurrecciones. Así que en este segundo párrafo enfatiza el tema del propósito de establecer ese día específicamente. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos, y la de su justicia en la condenación eterna de los reprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces entrarán los justos a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el párrafo número 2. Y el párrafo número 3, con que termina este capítulo, tiene como tema la certeza y la incertidumbre de dicho día, además de un tema adicional que ya voy a mencionar. La certeza y la incertidumbre que la palabra del Señor nos enseña acerca del día del juicio final. ¿Certeza en qué sentido? Certeza en cuanto a que dicho día va a tener lugar, pero incertidumbre en el sentido de que nosotros no sabemos en qué momento va a tener lugar, o sea, cuándo va a suceder, y esto con un propósito. Esto es lo que trata precisamente el tercer párrafo del capítulo del juicio final, que le hemos puesto certeza e incertidumbre del día del Señor, pero que abarca un tema más que ya voy a señalar. Vamos entonces a leer ese párrafo número 3. El párrafo número 3 dice: así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Entonces, no sé si logran notar que en este párrafo se señalan dos cosas importantes o dos importantes razones por las cuales
ha sido la voluntad de nuestro Señor que nosotros tengamos por ciertísimo que va a haber un día de juicio donde todo hombre tendrá que comparecer a darse cuenta. Dos cosas importantes por las cuales ha sido la voluntad del Señor que nosotros tengamos presente que va a haber un día en el que todo hombre va a tener que dar cuenta. ¿Cuáles son estas dos importantes razones que la Escritura nos muestra de que sea la voluntad del Señor que nosotros tengamos esto presente? Dice: así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para hacer mayor consuelo a los piadosos en su adversidad. Entonces, ha sido la voluntad del Señor que nosotros sepamos que va a haber un día de juicio, y este primer aspecto es, uno, para disuadir a todo hombre de pecar, como un disuasivo en cuanto al pecado, y consuelo en la adversidad, específicamente los creyentes que sufren a causa de la fe o sufren en medio de su peregrinaje en este mundo caído. El saber de ese juicio final trae consuelo. Y la segunda razón importante de que vemos en la Escritura que ha sido la voluntad del Señor que tengamos presente ese día del juicio final es la siguiente: que no se sepa cuándo, y esto repercute, no se sepa cuándo va a ser ese día del juicio final, y esto repercute o hace un llamado a que los creyentes estemos entonces siempre preparados. No sabemos cuándo, pero esto nos impulsa a estar siempre alertas, siempre expectantes y listos, preparados para la venida del Señor Jesucristo y el juicio que traerá. Entonces, vamos a iniciar desglosando un poco este párrafo número 3, viendo la primera parte. Una de las razones importantes por las que el Señor Jesucristo quiere que todo hombre tenga presente que va a tener que rendir un juicio delante de él, delante de Dios, es, y esta primera parte, disuadir de pecar y consuelo en la adversidad. Mirémoslo entonces en esta primera parte del párrafo. Así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para hacer mayor consuelo de los piadosos en su adversidad. Entonces, la primera parte, disuadir de pecar, que todo hombre tenga en su mente, en su fuero interno, que tendrá que rendir cuentas, y esto como un disuasivo del pecado, como un disuasivo del pecado. Todo hombre en su fuero interno tiene conciencia de la existencia de un Dios. Todo hombre en su fuero interno tiene conciencia de algunos aspectos de la ley moral de Dios escrito en su corazón. Y todo hombre en su fuero interno sabe que tendrá que dar cuentas, Así lo nieguen algunos, pero todo hombre en su fuero interno sabe que tendrá que dar cuentas por sus actos. Al entender que hay una ley moral de Dios, o al entender que hay una ley, hay algo que está bien y que no está bien, algo que está bien y algo que está mal, escrito por Dios en su corazón, sabe que tendrá que dar entonces cuenta de sus actos. Y esto es como un disuasivo del pecado. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aunque aquí lo está diciendo a los creyentes, la conciencia de que hay en todo hombre, la conciencia de que se tendrá que dar razón, de que se tendrá que entonces dar cuenta acerca de los actos, es algo que refrena, es algo de los instrumentos que Dios ha dejado para refrenar el pecado en el hombre. Nosotros como creyentes somos disuadidos a pecar, a no pecar, disuadidos a no pecar a causa
de el amor de Dios, la santidad de Dios, la gratitud de Dios, también el temor de Dios. Pero muchas personas que no son nacidas de nuevos, y aunque están en una condición de pecado, el saber que tendrán que dar cuentas, son disuadidos, son refrenados a no degradarse tanto como pudieran. Esta es una acción de Dios aún sobre el mundo caído y sobre el hombre caído. Saber que hay un día de juicio es un disuasivo de pecado. Ahora, tal vez usted se diga: sí, pero los que no creen, eso no actúa sobre sus vidas. No crea. Es como aquel que dice que no cree que haya la existencia de un Dios, pero internamente él lo sabe. Es a Dios al que clama cuando la situación se ha puesto incontrolable para su vida, cuando ve en peligro su vida, cuando ve la tragedia que se le abalanza. De igual manera, este sentido de tener que dar cuentas para algunos hombres es un disuasivo, es algo que refrena, Y aún para los más necios, pues será allí algo que está presente, sabiendo como un elemento más de agravante en cuanto a los pecados que cometa. Toda persona sabe que existe un Dios, toda persona en sus corazones entiende un concepto básico de que hay cosas que están bien y que hay cosas que están mal y que habrá que dar cuenta, y esto finalmente es algo que Dios utiliza en medio de esta sociedad caída para preservarla y que no se degrade cuanto pudiese ser degradado. Esto es lo que señala entonces la confesión de fe, que este es uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo quiere que todos estén persuadidos de que hay un día de juicio final, como una disuasión del pecado. Pero también para los creyentes, saber que habrá un día donde todo hombre tendrá que dar cuenta de sus actos, de sus pensamientos, de sus intenciones, para el creyente también trae consuelo. Es lo que dice: como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad. Consuelo en la adversidad. Nosotros vemos a Pablo cuando en su salutación a los tesalonicenses en la segunda carta da gracias a Dios por todas las dificultades que ellos están pasando y cómo Dios ha producido en ellos paciencia y fe en medio de las persecuciones y tribulaciones que en ese momento ellos están soportando. Pablo, recordando esto y dando gracias a Dios, dice lo siguiente: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿En qué sentido tener presente, saber, tener la certeza de que hay un día del juicio final donde Dios dará el justo pago a cada hombre por sus actos? ¿En qué sentido esto da consuelo a los creyentes? Todos nosotros los creyentes clamamos por justicia. Todos nosotros, es un atributo de Dios que Él ha compartido con nosotros. Ante las injusticias nosotros nos indignamos, nosotros reaccionamos ante la maldad del hombre obrando en injusticia. Y muchas veces el creyente, a causa de su fe, es víctima, es objeto de la injusticia del hombre hacia él. Saber que habrá un día de juicio da consuelo en ese sentido y en esa necesidad de justicia que nosotros tenemos. A nosotros, sabiendo que hay un juez al cual dejamos todo en sus manos, oramos y dejamos todo en sus manos, que sea Él que traiga su justo juicio, que sea su justo juicio. Es apropiado pensar de Dios que castigue el mal, como también
una fortaleza para cuando nosotros tengamos que vivir la adversidad, tengamos que sentir los rigores de una persecución, de la injusticia, de la difamación a causa de nuestra fe, a causa de vivir una vida que agrade y que honre al Señor y que a otros no agrade. Saber entonces que Dios dará justo pago es algo que trae consuelo también en la adversidad, en los dos sentidos: retribución al que obra mal, y para nosotros fortaleza, sabiendo que así el mundo nos señale, pues nosotros tendremos de Dios también reconocimiento, y en este peregrinaje consuelo, sabiendo que hay alguien que está mirando todas las cosas y que sacará a luz todas las cosas y que dará justo pago a todas las cosas. Yo creo que esto es algo que cada uno de nosotros hemos experimentado, cuando nos hemos sentido objeto de una injusticia que nos abochorna y que no hay manera de sacar a la luz que fue realmente una injusticia. Nuestro reposo está en que Dios sí sabe, en que habrá un día en que todo será visible ante los ojos de todos. Dios mismo mostrará esto y Dios dará justo pago. Reposamos entonces en Él. Hay un sentido de necesidad de justicia en cada uno de nosotros. Al respecto, Matthew Henry comenta algo que me pareció muy interesante y que lo traigo aquí también escrito. Dice: Dios atribulará a los que atribulan a su pueblo. Hay un reposo para el pueblo de Dios, un reposo del pecado y de la tristeza. La certeza de la recompensa futura es probada por la justicia de Dios. Pensar en esto debe ser terrible para los impíos, pero sustenta al justo. La fe, mirando hacia ese gran día, hablando del día del juicio final, es capacitada parcialmente para entender el libro de la providencia que parece confuso a los incrédulos. Saber que hay un día de juicio final afirma de tal manera nuestra fe que, dice Matthew Henry, nos capacita, aunque sea parcialmente, para entender el libro de la providencia. ¿Qué significa el libro de la providencia? Nosotros sabemos que todo está en el control de Dios y en la mano de Dios. Saber que Él dará un justo juicio y un justo pago, saber que Él tiene el control de todas las cosas, nos permite aún ver las circunstancias que pasan en nuestra vida y que nosotros no entendemos, pero verlas con fe, sabiendo que Dios tiene un propósito con ellas. Aún entonces el día del juicio final nos capacita entonces en ese entendimiento y en esa esperanza de saber entonces de la justicia de Dios, que no simplemente las cosas están pasando y que el malvado se salió con las suyas y que una vida que agrada al Señor simplemente no será tenida presente. No, delante de los ojos será tenida presente. Las cosas que nosotros hagamos para su gloria y para su honra, obviamente no en cuanto a salvación, pero sí Dios tiene presente la labor que los suyos hacen para honrarle y glorificarle, y tendrá recompensa. Pero todo aquel que hace lo malo también tendrá su justo pago. Muy bien, esos son entonces los dos primeros aspectos que se muestran acerca de ese deseo, voluntad de Cristo, de que todo hombre tenga en su mente, así lo trate de negar, tenga presente el día del juicio final. Pero hay un segundo aspecto. Así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Entonces hay dos aspectos en cuanto a que el Señor Jesucristo, en cuanto al día del juicio final, que nuestro Señor quiere que nosotros tengamos allí. Número uno es que estemos persuadidos de que nosotros no sabemos, no nos ha sido dado saber el cuándo será ese día. No sabemos, y esto nos impulsa entonces a estar alertas. Entonces el primer aspecto es que el hombre no sepa
cuándo. Así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, y con un propósito, para que se desprendan de toda seguridad carnal. Que el hombre no sepa cuándo. Y los textos que apoyan esto son nutridos. Mateo 13:32 al 33 dice: pero de aquel día y de la hora, está hablando nuestro Señor Jesucristo, del momento de su venida, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces aquí tengo señalado este aspecto de que ha sido la voluntad de Dios de que nadie lo sepa. Ha sido la voluntad de Dios de que los creyentes no sepamos cuándo va a ser el tiempo de su advenimiento, cuándo va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esto pues es sinónimo de el día del juicio final, que es el tema que estamos tratando. Ahora, es necesario explicar esta parte cuando dice el Señor Jesucristo que ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y alguien dirá: pero ¿cómo no lo sabe el Hijo si el Hijo es Dios? ¿Hay algo que Dios no sepa? Nosotros entendemos entonces este texto que también dentro del propósito redentor, la misión del Señor Jesucristo, no le fue dado por el Padre revelar el día. Dentro de su labor y su misión redentora, no le fue dado por el Padre revelar. Recuerden que el Hijo dice: yo no digo nada de mí mismo, yo digo lo que el Padre me dio que dijera. Yo no estoy haciendo mi voluntad, yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. O sea, siempre el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, siempre nosotros le vemos en esa función de cumplir la voluntad de su Padre. Y no estaba dentro de la voluntad de su Padre entonces revelar acerca del día. Es entonces en este sentido que lo dice. Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso lo ratifica una vez más, aún en este texto, en este par de versículos. Mateo 24:44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y Lucas 12:40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. Entonces, ¿cuál es la enseñanza y que reitera este párrafo 3? Que nuestro Señor no quiere que los hombres sepan cuándo será ese día. Ahora, entiéndase como que no lo ha dicho, pero quiere que lo averigüemos. No se entienda de esa manera. No quiere, no ha sido su voluntad que el hombre sepa cuándo será ese día. Ahora, esto es algo que nos tiene que quedar claro por la misma Escritura. Y uno dice: es evidente, pero sin embargo vemos nosotros muchas personas que se profesan cristianos en la torpeza de tratar de hacer cálculos, sumas, restas, para tratar entonces de dar una advertencia acerca de cuándo será el día. No, es torcer totalmente un propósito y una voluntad clara expresada en las Escrituras. Hay personas tan obtusas en su entendimiento de la Escritura que cuando leen aquí que el Señor dice que no sabemos la hora, a la hora que no pensáis, no sabéis ni el día ni la hora, o a la hora que no penséis. Hay personas que dicen: miren, allí lo que está diciendo es que es la voluntad, no es la voluntad de Dios que sepamos el día o la hora, pero que posiblemente nosotros podamos averiguar el mes o el año. O sea, es una terquedad con respecto a este tema. Llama la atención el querer saber acerca de tremendo evento escatológico, sumo, la cúspide
entonces nosotros vemos de toda esta historia, de redención, en el sentido de la venida del Señor Jesucristo. No, ni la hora, ni el día, ni el mes, ni el año. Sacar este tipo de argumento es tratar de evadir la intención de estos pasajes. Aquí lo que permanece es el hecho de que el Señor Jesucristo viene cuando menos lo esperen, vienen a la hora que no pensamos, que la palabra del Señor nos indica de que es la voluntad de Dios que nosotros no sepamos, que nosotros no podemos saber cuándo Él regresará, y que ese es su propósito. Y yo quisiera que los que estamos aquí tengamos eso grabado en nuestra mente por la Escritura, y que podamos entonces dar respuesta, un resultado práctico ante el primero que venga, o ante lo que escuchemos nosotros, a que alguien venga a tratar de darnos cálculos de cuándo es que va a venir el Señor. El resultado práctico de esta enseñanza tan clara en la Escritura es que todo aquel que alegue conocer, o está indagando, o tiene indicios acerca de saber cuándo va a ser el tiempo, el regreso del Señor Jesucristo, inmediatamente usted por la Escritura sepa que esa persona está confundida, que esa persona está tomando un camino que la misma Escritura le restringe, no tiene sentido, es un charlatán. Todo el que afirme conocer la fecha en que Cristo regresará, no importa la fuente, no importa sus títulos, no importa cuánto usted le escuche y le parezca que no, este tipo sabe mucho, inmediatamente se debe rechazar como alguien equivocado. Sectas como la de los Testigos de Jehová han hecho continuamente predicciones de fechas específicas para el supuesto regreso del Señor Jesucristo, y todas ellas han resultado obviamente equivocadas. Ha sido bochornoso. Hizo en un intento por tratar de salvaguardar de alguna manera algún tipo de credibilidad, de dignidad de dicha secta, entonces la conclusión o la enseñanza que dan es que, pues que sí, que se equivocaron de una de las tantas por cuestiones de aproximación, pero que el día que ellos dijeron que sí venía, en el año 1914, pues que él sí vino, pero vino de manera invisible. Eso es lo que enseñan los Testigos de Jehová. Inclusive dan unas argumentaciones más allá, dicen, miren, por eso todo venía en plena paz, pero a partir de 1914, entonces miren que empezaron las guerras y todo esto. Entonces es una tergiversación de la Escritura, y ellos afirman, y eso ya se quedó como su doctrina, ya no se aventuran a decir cuándo es que va a venir, porque ya dijeron que ya vino, pero de manera invisible. Pues esto básicamente también tuerce la Escritura, porque niega la naturaleza visible y corporal del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que se especifica con tanta claridad en otros pasajes. Y para traer otro más reciente, que por cierto una persona muy cercana a nosotros estaba como copiándole al asunto, fue de un tal señor Harold Campy de Family Radio. Por allá por el 2012 este señor empezó a darle a esto y haciendo unos cálculos y todo, pero no importa si es de buena fe, no importa, el asunto es que la Escritura es clara al respecto. Es un propósito de Dios, es la voluntad de Dios que el hombre no sepa cuándo va a ser, punto, no sepa. No que no lo dice y que uno tiene que calcularlo, no que no lo dice pero que en la Escritura entre líneas se puede saber, no, es la voluntad de Dios que el hombre no lo sepa. Obviamente en vergüenza esto de Harold Campy, yo no sé cómo terminó la historia de Harold Campy, pastor, creo que una cuestión bochornosa, de vergüenza, como todo aquel que ha caminado en esto. Pero miren que no es extraño, porque incluso mi papá nos contaba que estando nosotros niños en la empresa, alguien empezó en una secta con una situación de estas y vendió todo, y se fueron para una finca varios a esperar el regreso del Señor Jesucristo, y ya cuando pues se dieron cuenta de su torpeza, habían feriado todo,
habían vendido todo y regresaron con una mano atrás y otra adelante en su vergüenza, pues en estas torpezas. Ahora, dice la confesión de fe, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, dice, para que se desprendan de toda seguridad carnal, para que se desprendan de toda seguridad carnal. Este es un primer propósito entonces de no saberlo. El primero de ellos, amados hermanos, es para que nosotros sepamos que viene un día y para que nosotros estemos alertas y vigilantes con nuestra vida y no tengamos una confianza de no, espérate que es que ahorita en 5 años me sale la jubilación, no es que ahorita en febrero que venda la casa, no es que ahorita entonces que yo. Mis hermanos, nosotros vivimos el día a día para la gloria del Señor, ya lo voy a mencionar. Igual nos programamos hacia futuro, pero depositar esperanzas de tranquilidad y de paz sobre cosas que estamos viendo cuando no sabemos el día, la hora, sino que en cualquier momento y cuando menos lo esperemos, el Señor vendrá, es algo que hace que nosotros vivamos una vida siempre a cuentas, buscando honrar al Señor, viviendo vidas que le agraden a Él y en plena confianza de su providencia, de su control providencial y de que nosotros estamos en su mano. Desprendernos de toda seguridad carnal. Si nosotros no estamos afianzados, es en nuestra unión con Cristo, en su gracia hacia nosotros, en esa relación de intimidad que tenemos con Él, nuestro Salvador, mediante la fe que nos ha dado su Santo Espíritu. Cualquier otro elemento que nosotros busquemos como confianza para nuestra alma no tiene ningún sentido y deberíamos desprendernos de Él. Y la confesión de fe en ese párrafo número 3 también nos dice que uno de los propósitos de que sea la voluntad de Dios de que nadie sepa el día es para que nosotros estemos vigilantes, Los mismos textos que mencioné, que tocamos, de que no sabemos el día, también nos señalan que un propósito de no saber el día es que nosotros estemos atentos, vigilantes. Mira Mateo 13, 33 al 37. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, el canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Estar vigilantes. Ahora, estar vigilantes no es quedarse en la noche supuestamente haciendo vigilia hasta la madrugada y sin dormirse en una actividad de la iglesia. Estar vigilante es estar atentos en oración de cómo estamos viviendo nuestra vida, de cuál está siendo nuestro proceder, de realmente cómo estamos nosotros viviendo este peregrinaje hacia la presencia del Señor o hacia su venida súbita en un momento a otro. Esto es en lo que nosotros tenemos que estar vigilantes, es en lo que nosotros debemos estar atentos, firmes en la fe. Más que usted esta noche, después de esta enseñanza, entonces usted quede así con insomnio porque y de pronto es hoy. No es en ese sentido de desvelarse, sino en el sentido de estar atento a cómo estamos nosotros viviendo nuestras vidas en el Señor. Este propósito de estar vigilantes se sigue mencionando en los versículos que ya tocamos para el asunto de que es la voluntad del Señor, que no es su propósito que nosotros sepamos cuándo es. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lucas 12:40. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá.
vendrá, el Hijo del Hombre vendrá. Ahora, el saber que hay un día de juicio y el saber que puede ser en cualquier momento, que en cualquier momento el Señor podrá venir, ayuda a nosotros como creyentes a que aquel asunto que usted está diciendo después lo resuelvo, aquel asunto con su vida, aquel asunto en nuestro crecimiento en santidad, aquel pecado que se está acariciando, aquella actitud, aquella situación que usted está postergando, para que usted, para honrar al Señor y en su venida no sentirse avergonzado, sino que usted pueda realmente estar gozoso de saber que está caminando en la obra del Señor. Esto no en cuanto a un miedo de condenación o de perdición, pero sí porque queremos estar viviendo una vida que le glorifique. Queremos ser entonces encontrados viviendo una vida que le glorifique. Todo esto, saber que puede ser en cualquier momento, nos impulsa entonces a no postergar y a no dar largas en cuanto a aquello que hemos sido dotados por el Espíritu Santo y el consejo de su palabra para corregir, para afinar y para vivir en nuestra vida para la gloria de Dios. Y el párrafo termina diciendo: y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto, amén. Ahora, esto es como contrario a lo que uno frecuentemente encuentra en creyentes. Ay, no, que no venga todavía, que se demore. Y bueno, lo primero que se pregunta cuando uno dice: pero ¿cómo así? Si lo que uno ve en la Escritura es un anhelo de su regreso, una oración por su regreso, un deseo de que venga pronto. ¿Cómo así que en los creyentes hay una espera? Entonces, por lo general lo que sale es que yo quiero que mi familia venga a los pies del Señor. Pero sí, con toda sinceridad, a mí me parece más es como una excusa. Es como una excusa ante un temor que todavía se guarda ante un día cataclísmico, ante un día tremendo, ante el día del Señor, el día de la ira de Dios. Pero que nosotros podamos entender los beneficios de nuestra redención y nuestra unión con Cristo, no solamente para no tener temor, sino para desearlo, para nosotros anhelarlo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento de entre más se demore, y es como que nos estuviésemos afincando aquí. No, pero aquí estamos bien, que se demore un poco. Es como si se perdiera de nuestra mente que realmente lo que nosotros estamos viviendo aquí es en medio de un mundo caído, en medio de todo lo que trae un peregrinaje en un mundo caído. Es estarnos contentando con lo que se manifiesta de la bondad de Dios, aún en medio de este mundo caído, pero que no es comparable con lo que a nosotros nos aguarda. Cuando nosotros levantamos nuestra vista hacia la eternidad, nosotros estamos anhelando que ese día venga. Yo sé que pensamos en nuestros familiares, pero eso nos muestra también mucho cuánto, aún como creyentes, estamos aferrados al aquí. Cuánto estamos aferrados nosotros como a este sistema. Ahora, el saber que el Señor viene nos impulsa a estar siempre preparados, nos impulsa a saber que trae justicia, nos impulsa a saber que trae recompensa, nos impulsa también y nos prepara para que nosotros podamos realmente desear y anhelar ese día. Ven, Señor Jesús, ven pronto, amén. Y la respuesta que da Juan al final de Apocalipsis 22:20, es la que debe caracterizar los corazones de los creyentes de todas las épocas. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y responde Juan: amén, sí ven, Señor Jesús. Sí ven, Señor Jesús. Nuestra fe cristiana, la fe bíblica, nos impulsa, nos prepara para vivir en este mundo justamente, piadosamente, agradecidos, preparándonos
y planeando para largo y mediano plazo, pero preparados para que en cualquier momento sea su venida y anhelantes y expectantes del regreso del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña Tito 2, 12, 13, enseñándonos que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, perfecto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Recuerdo la abuela de un hombre creyente, ahora es pastor en la primera iglesia, en la iglesia donde el Señor obró en nuestra vida o en donde nos empezamos a congregar, abuela cristiana de mucho tiempo, y en un terremoto tremendo que hubo en la ciudad de Guatemala, contaban que era tal el movimiento de la tierra que la nevera, una nevera se paraba, o sea, se acostaba y se paraba. Era tal el terremoto que había. Y mientras todo el mundo estaba gritando de pánico por el terremoto, la abuelita salió en su pijama: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. O sea, la abuelita gozosa, llegó el Señor Jesús. O sea, todo el mundo de pánico, nos vamos a morir. Y la abuelita en su convicción, en su deseo de la venida del Señor Jesús, miren cómo aún una cuestión terrorífica como un evento, como un terremoto, cambia de perspectiva aún con este aspecto. Y no que uno pues salga entonces en medio de todos los terremotos, en medio de cualquier situación, que va a venir el Señor Jesús. Lo traigo es como ejemplo, es de cómo debemos predicarle a nuestro ser, debemos enseñarle a nuestro ser, se convierta en nosotros una convicción, que la venida del Señor Jesucristo para nosotros los creyentes es algo que nosotros debemos anhelar. Es el fin de este peregrinaje, es el fin de este siglo malo, es el fin de la incidencia del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la vejez, del dolor, de la injusticia, de la influencia del maligno. Es el fin, se acabó. Y a nosotros nos espera algo glorioso y maravilloso. Así deberíamos tenerlo para nosotros, levantar nuestra vista de estas cosas que nos atrapan en la temporalidad. Deberíamos nosotros levantar nuestra vista anhelante por el regreso del Señor Jesucristo. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 16:22 dice: si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, nuestro Señor viene. Así que el juicio final, el no saber cuándo va a ser, que puede ser en cualquier momento, tiene varios propósitos en la vida de los hombres. Pero para nosotros como creyentes, el impulso a una vida que glorifique al Señor y el saber que puede ser en cualquier momento, la expectativa, el anhelo de su regreso, viviendo vidas que le glorifiquen. Y quiero terminar con esta pregunta que la saco de la teología sistemática que se da aquí en la iglesia, pero creo que es muy apropiada para traerla. ¿Esperamos anhelantes el regreso del Señor? ¿Realmente nosotros esperamos el regreso del Señor o todavía lo pensamos como con susto o entre más se demore mejor? Pues si nosotros estamos atrapados en el disfrute de las cosas de esta vida, temporales, si nosotros estamos descuidando el genuino compañerismo cristiano, si nosotros estamos descuidando nuestra relación personal con Cristo, si nosotros estamos llevando vidas cristianas pero que en la práctica son netamente materialistas, porque no pensamos en las cosas eternas, en las cosas que nos aguardan, de seguro no lo estamos anhelando. Vamos a anhelar cada vez menos su regreso, y algunos inclusive se resistirán acerca de esta doctrina maravillosa
gloriosa y esperanzadora del regreso del Señor Jesucristo y del juicio final. En grado en que realmente anhelemos el regreso del Señor Jesucristo es una medida de la condición espiritual de nuestras vidas en este momento. Si usted se examina y dice que el Señor venga pronto, que el Señor regrese pronto, es una buena medida de que usted puede tener para evaluar su apego a este mundo, su apego a lo temporal, sus deseos que no trascienden a la eternidad y a lo que nos ha sido prometido en su bendita palabra. Una medida del grado en que vemos el mundo. Entre menos quiere usted pensar con esto, más afincado usted está aquí. Entre más anhelo tenga usted por esto, es que su entendimiento está cada vez más claro acerca de que lo que estamos viviendo aquí, esta no es nuestra patria. Hablando de los héroes de la fe, se habla de aquellos que vivieron como peregrinos, aún en carpas, porque anhelaban una patria, y esta es celestial. El Señor regresa, nuestro anhelo debe ser que venga, nuestro deseo debe ser que venga, va a ser en cualquier momento, nosotros debemos estar preparados. Ahora, termino con esto, me tomo un minuto más. Que la palabra del Señor enseñe que es la voluntad de Dios que no sepamos, nos impulsa entonces a estar preparados siempre, como si pudiese ser ahora mismo, con nuestras vidas. Pero también entender que tal vez demore más o que venga después. También entonces, para no vivir vidas licenciosas, sino prepararnos hacia futuro. Mira el problema que pasó con los tesalonicenses, que la venida del Señor Jesucristo hizo que muchos dejaran de trabajar y que entonces empezaran a recostarse en los demás, porque pues yo para qué voy a trabajar, o sea, yo para qué me voy a esforzar si ya Cristo viene. No, entonces estar preparados en nuestra vida, una vida que le glorifique, plenamente confiados de nuestra salvación, nuestra unión con Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero también preparándonos en una vida que pueda glorificar al Señor, que tal vez se extienda y que nuestro encuentro con el Señor sea que nosotros seamos los que partamos hacia Él. Muy bien, amados hermanos, bendiciones del Altísimo.